Hola y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de cómo compartir carpetas o archivos con un usuario de manera puntual, tanto para su visualización como para su colaboración. Como podemos ver, aquí tenemos esta carpeta y estos archivos que tienen esta figurita, estos iconos que indican de que son archivos que ya están compartidos. Si yo quiero compartir ahora un archivo de manera puntual, yo haría clic derecho y le digo y uso esta opción de compartir. Esta opción de compartir, a diferencia de la anterior, como la que tengo acá arriba, que dice obtener enlace para compartir y me da un enlace que yo lo puedo compartir con cualquier persona, yo aquí puedo compartir de manera puntual con otros usuarios, para lo cual debería colocar el correo de esa persona. Adicional a eso, deberían ser una cuenta de Gmail para poder que esa persona pueda entrar y pueda trabajar, porque al compartir una carpeta o un archivo para su edición, esa persona también tiene que tener una cuenta de Gmail. Yo también puedo compartir un archivo o una carpeta para que lo puedan comentar o para que lo pueda ver. Esta opción de poder ver es la misma opción que obtener un enlace para compartir, como está acá arriba. Normalmente se suele utilizar esta opción para compartir cuando queremos que alguien también tenga acceso de edición. Cuando hago esto, le debo añadir una nota para notificar a la otra persona, al otro usuario, de que le estoy compartiendo un archivo. Si no, nunca se va a enterar. Que no haya confusiones, siempre hay que colocar un mensaje. Se lo envía y eso le va a llegar a ese usuario al correo un aviso diciéndole que le estamos compartiendo un archivo, una carpeta. Ese usuario debería revisar en su Google Drive, en la carpeta de compartidos conmigo. Todo lo que le comparten a un usuario siempre le aparece en este lugar. Voy a irme un momento ahí. Aquí yo puedo ver todas las carpetas que alguien o archivos que estos usuarios han compartido conmigo. Entonces, este es el lugar donde yo debo buscar la información que los usuarios comparten conmigo. Entonces, podemos ver también que ya apareció también el mismo icono de compartido. Si comparto una carpeta, tendría que hacer lo mismo. Asimismo, colocaría el nombre del usuario, puntualmente el mensaje. Le estoy diciendo que le estoy enviando para colaborar, para que edite, para que pueda añadir, editar o solo ver. Si quisiera hacerlo también, voy a enviar, voy a compartir esta carpeta. ¿Cómo sé de estos archivos, de estas carpetas, cuáles están siendo compartidas para visualizar o cuáles están siendo compartidas para editar? Lo cual uno puede olvidarse luego de un tiempo de haber compartido. Pues simplemente lo que debemos hacer es clic con el botón derecho sobre la carpeta y volver a hacer un clic en este botón de compartir e irme a la opción de avanzados. Cuando entramos a la opción de avanzados, nos aparece esta ventana y podemos ver los usuarios. Esta carpeta se ha compartido para usuarios específicos. Yo soy el propietario y lo he compartido con este usuario. Si ya quiero cambiar el modo con el que lo estoy compartiendo, yo no quiero que edite, solamente quiero que vea, pues cambio a esta modalidad. Si por el contrario quiero que ya este usuario no tenga acceso a mi carpeta o a mi archivo, hago clic así y he quitado la opción de compartir. Guardo los cambios. Si ahora por lo que deseamos es quitarle el acceso a una carpeta, ya sea de colaboración o de acceso nada más, por ejemplo, yo le haría clic aquí, yo le digo obtener enlace para compartir nuevamente y como vemos está activado. Yo lo que haría es desactivarlo y ya con eso se ha desactivado. Como podemos ver, ya mi carpeta no aparece con el icono de compartido ni mi archivo tampoco. De esta manera podemos compartir y quitar el compartido. Ahora, todo lo que acabamos de hacer en este momento dentro de Google Drive también lo podemos hacer dentro de mi cuenta de OneDrive. El procedimiento y las opciones lo que tienen son otros nombres, pero hacen lo mismo. Ok, así que también en OneDrive lo pueden hacer de manera directa. Compartir carpetas o archivos, ya sean para su visualización o para su colaboración. Listo, entonces con eso terminamos este video. Gracias por su atención.